Jorgelina. A ver, Jorgelina, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, acá estoy. Ay, pero qué linda, Jorge. Aparte me encanta ese color rojo. ¿Te acompaña? Ay, es un naranja. ¿Es naranja? Bueno, yo lo veo Sí, rojo. De acá se ve rojo, Jorge. es para ponerle un poco de color al día. Acá en Río ¿Viste? Cuarto llueve, así ¿Viste? que le estamos poniendo un poco de color al día. Ya demasiado oscuro lo tenemos al día, entre la lluvia, todo, impresionante. Jorgelina, qué lindo tenerte. Bueno, coaching, contame un poco. Coach. Sí, coach. Coaching es el proceso. Bien, Como profesional soy coach. bárbaro. A ver, contame cuánto hace que estás en esto. Bueno, mira, en 2017 comencé mi formación como coach ontológica, un proceso de 2 años de formación profesional y de un fuerte proceso personal a la vez que me ha llevado a autoconocerme y a decidir dar un vuelco a mi vida para poder ayudar a otras personas, poder asistir a otras personas a que puedan mejorar su calidad de vida. También me formé después, hice una certificación en mindfulness e inteligencia emocional, bueno, biodecodificación y otras disciplinas que fueron acompañando todo este proceso y todo este tiempo, en el cual lo primero que fue haciendo es transformarme a mí misma, para después sí poder asistir a otros. Vos sabés que cuando vos me contás esto, digo, qué impresionante la cantidad de gente que está haciendo este tipo de trabajo, que ha empezado a hacer esto de ser coach y también que se está usando mucho también en las empresas, ¿no? Sí, creo que hay una necesidad de parar un poco la pelota, de hacer una pausa, esta que yo he decidido transformar en un modo de vida, para observarnos, para volver a elegir, para volver a decidir, para saber quiénes somos, qué es lo que de verdad queremos, y para poder vivir mejor, que en definitiva es lo que todos buscamos, ¿no? Esta cosa de sentirnos bien, de estar bien en el lugar que estamos, de ser felices. Así que bueno, sí, creo que en esta búsqueda hoy esta disciplina o estas herramientas que nosotros tenemos nos ayudan a poder vivir mejor. Sí, la verdad que, y más en estos tiempos que corren, esto de la pandemia nos ha desequilibrado totalmente, no solamente el tema de los hábitos, el tema del trabajo, muchísimas cosas, sino también en el interior de uno. Y uno ve muchísimas personas que la verdad que no la están pasando bien, que están desequilibradas, hay muchos nervios, hay intolerancia, hay una falta, por ahí digo yo, de esto de no importarle el otro. Digo, la verdad que hay como una nube negra en todo esto que ha pasado con el tema de la pandemia y es preocupante, esta falta de empatía, que es esta palabra que venimos usando, que la gente está justamente en esa etapa, esta falta de empatía total con el otro. No sé si vos también en esto que estás haciendo lo podés percibir, seguramente sí. Yo lo que percibo en realidad, no sé si lo llamaría una falta de empatía. La verdad que lo que percibo es que la gente en esto de, como vos decís, la pandemia nos movilizó a todos y nos movilizó por dentro, en cosas que en nuestro vivir de manera automática no nos dábamos cuenta. Entonces comenzamos a tomar conciencia y empezamos como a mirarnos un poquito a nosotros, a ver qué es lo que nos pasa. Que eso no significa que no sea empático con el otro o que no me importe lo que le pasa al otro, pero nos habíamos olvidado de nosotros mismos. Entonces comenzamos como de pronto a observarnos y a ver qué es lo que nos estaba pasando a nosotros,
Y a partir de ahí, bueno, a utilizar estos procesos, estas disciplinas, a pedir esta ayuda para poder, primero con nosotros, y después sí salir como a ese mundo a ser empático. Pero necesitamos primero reencontrarnos con nosotros, que nos teníamos como bastante olvidados. Y este volver a casa, bueno, fue un volver a nosotros. Sí. Y creo que eso es lo que yo percibo y es mi mirada, obviamente. Totalmente. Yor, comentame, decíamos modo pausa. A ver, ¿cuáles son los tips, las ideas que vos podés tirarle a la gente, que podés transmitirle, que podés compartir, para que también todo sea mucho más, a ver, que los días sean mucho más calmos? Bien, bueno, en una primera instancia, lo que yo digo es ser como más realistas, ¿no? Y poder planificar de pronto mi día, no llenando la agenda como lo hacía antes, tratando de ocupar todos esos lugares que yo creía que debía estar y que era totalmente imprescindible estar, sino priorizar qué es lo verdaderamente importante, qué es lo verdaderamente importante para mí, para mi entorno, y de acuerdo al tiempo que tenemos, porque tenemos 24 horas, entonces no podemos llenar una agenda con un montón de cosas por hacer que después terminamos estresados y no podemos. Entonces, como esta cosa primera es priorizar, a ver qué es lo verdaderamente importante. Eso nos va a quitar un poco de peso, nos va a generar más calma, ¿sí? Nos va a ayudar a transitar como el día con no tanta prisa, de manera más pausada, que no significa que sea menos eficiente. Por otro lado, ordenar nuestros espacios, crear espacios vacíos, espacios donde tengamos un espacio para nosotros, ¿sí? Para poder observarnos, para poder hacer cosas que nos gustan, para poder tomar mejores decisiones, para poder reflexionar y dejar de vivir en ese automático, dejar de vivir de manera acelerada. Si no, vamos como el hámster en la rueda que no para y no para y no para, y llega un día que no podemos girar más. Entonces, bajarnos por momentos de esa rueda, ver cómo el mundo sigue girando y ver qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es de verdad lo que nosotros queremos. Y desde ahí poder decidir y después sí volver a subirnos y seguir y avanzar. No tenerle miedo a los espacios vacíos y permitirnos también el no hacer de manera consciente. Bien, bien. Está bárbaro. Una de las cosas que yo por ahí digo, qué difícil que es reordenarse, porque cuando uno teníamos, y yo siempre hablo en esto del tema de lo que nos pasó con la pandemia, que recién ahora estamos reorganizándonos, ¿no es cierto? Pasó también que antes teníamos una vida acelerada, esto de a lo mejor verse recién a la noche con tu familia, los chicos en la guardería o los chicos en el colegio, y de repente nos encontramos con que la convivencia tuvo que ser casi por un año todos adentro de la casa. ¿Cómo hacías para reorganizar esto, no? Qué difícil. Nos cambió la realidad. Y primero, bueno, aceptar que esto, hay cosas que no podemos controlar y no dependen de nosotros. Entonces, lo único constante es el cambio. Nosotros lo que tenemos que ver es qué hacemos con esta realidad que hoy tenemos, que no podemos cambiar o lo que no está a nuestro alcance cambiar, y ver qué es lo que sí podemos cambiar. O sea, nos van a pasar un montón de cosas en la vida y siempre. El tema es qué hacemos con eso que nos pasa. Entonces, hacernos cargo de nuestra propia realidad, ser protagonistas
de lo que sucede en nuestro metro cuadrado, y con esto no digo que no me importe el otro, ¿sí? Pero sí primero empezar por casa, empezar por mí, empezar por lo más cercano y después sí, ese orden trasladarlo a la afuera. Bien, totalmente, totalmente. Yor, el tema de animarse a los espacios vacíos, ¿cómo lo manejamos? Bien, es toda una gran tarea, ¿no? Que pensamos o nos hemos acostumbrado a llenar todo con el afuera, con las actividades, con los viajes, con las cosas que compramos, con las relaciones, y no nos damos ese espacio de silencio, de la nada, del estar en pausa, del no hacer. Y te digo que al principio no es una tarea sencilla, pero que a la vez que empezamos a transitarlos, empezamos a obtener cierta información que nosotros mismos empezamos a gestionar. A veces podemos solos y otras veces necesitamos esta ayuda, ¿no? Esta ayuda profesional para poder salir de ese lugar y para poder gestionar todo eso que nos habita en nuestro interior y que si no lo miramos va a seguir estando y tarde o temprano nos va a empezar a incomodar. Entonces, permitirnos esos espacios en nuestro día a día, la meditación, por ejemplo, es una gran herramienta que todos tenemos y poseemos, y lo podemos hacer de manera simple, ¿no? Esto de sentarme conmigo 5 minutos a solas y en silencio y simplemente concentrarme en la respiración para poder observarme cómo estoy, qué me pasa, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, y después sí, volver y decidir qué hago con todo eso que pude observar a lo mejor en esos 5 minutitos. Qué difícil. Ese es el espacio vacío que de pronto propongo. Claro, está buenísimo porque digo yo, esto es justamente, ¿no? Reencontrarse con uno mismo, eso es lo que a veces le cuesta al ser humano, reencontrarse, porque a veces, digo, en esta vorágine que tenemos los seres humanos, a veces te olvidas de tus propias necesidades, ¿no? Esto, y más cuando tenés una familia. Es muy difícil reencontrarse, pero no es imposible. Entonces, esto es importantísimo, animarse justamente a tener ese lugar en estos espacios que son vacíos, pero que lo podés hacer con vos mismo a través de la respiración, también como lo estás diciendo vos. Otra cosa, Yor, que digo yo, esta actitud positiva ante todo. Totalmente, eso es algo que todos podemos construir y esta elección, ¿no? De ver el vaso medio lleno o medio vacío, todos la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos es más funcional para ir por la vida? Ver el vaso medio vacío y estar en la permanente queja de que está vacío, o decir, bueno, no, está medio lleno, veo cómo sigo, cómo lleno ese vaso, cómo, si lo tengo que vaciar, lo tengo que tirar de nuevo. O sea, es una decisión y está en nuestro poder el poder hacerlo. Está en nuestra actitud de decidir cómo quiero yo ver las cosas. Totalmente. Y cambiar esta mirada, con el ejemplo del vaso, y se resulta hasta medio tonto, ¿no? Pero cuando estamos ante una situación difícil, a veces nos cuesta mucho cambiar la mirada, y es por eso que, bueno, a veces no podemos hacerlo solo. Entonces, pero bueno, reconocernos vulnerables y desde ese lugar poder pedir ayuda. Che, no estoy pudiendo ver esta situación de otra manera, no estoy pudiendo, ante esto que me está pasando, ver el lado positivo. Y bueno, para eso existen profesionales que pueden ayudar a cambiar esa mirada, y entonces sí, desde ese lugar más optimista, si se quiere, o con esa actitud más positiva, poder tomar otro tipo de decisiones y salirme de la queja, sobre todo. Eso, ahí está.
Eso es fantástico, el tema de la queja. Me parece que es algo que hay que practicar, porque para todo el ser humano se queja. Si hace calor, porque hace calor; si hace frío, porque hace frío; si tenés poco trabajo, porque lo tenés; si tenés mucho, y estamos sobrepasados. Y los problemas. Yo hace un momento, antes de salir al aire, hablaba justamente con Amparo, que me estaba maquillando, y le digo, ante un problema que tenés, no tenés que preocuparte, tenés que ocuparte, porque preocuparte significa que te haces, o sea, es como que lo cargas mucho más al problema. Entonces, ¿qué mejor que ocuparte y no volver a preocuparte? Porque la preocupación ya la tenés de por sí. Entonces tenemos que hacer ese salto tan importante para que no nos termine haciendo mal, porque esa preocupación lo único que hace es seguir siendo un peso muy grande y que después se transforma en un ACV, después se transforma en estar totalmente desequilibrado. Digo, hay muchos pasos, ¿no? Que sabemos cuál es el final. Totalmente, totalmente. Creo que el gran paso, el gran salto de conciencia, y por ahí es lo que yo propongo, es el aceptar, ¿no? Este presente, tal como es, sin querer cambiar nada. Bueno, esta es la realidad, este es mi hoy, este es mi ahora. ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué es mi responsabilidad y qué no? ¿Qué es lo que está a mi alcance y qué no? ¿Qué puedo hacer solo y qué necesito hacer con otros? Y desde ese lugar voy construyendo un poder personal, me voy empoderando y voy tomando decisiones y acciones más conscientes. ¿Sí? Pero aceptar este presente es lo mejor que nos puede pasar. Yor, practica la gratitud. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el paso importante para empezar a decir, es lo que quiero hacer? Bien, agradecer en los buenos momentos nos resulta fácil, pero agradecer cuando no me está gustando la realidad que estoy viviendo es la tarea, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que te decía recién. Bueno, acepto lo que es, agradezco esta situación que estoy viviendo y la pregunta es, ¿qué tengo que aprender acá? Porque siempre, siempre tenemos algo para aprender, aunque no lo podamos ver en ese momento. Entonces, la realidad o lo que sucede afuera nos muestra qué es lo que pasa dentro nuestro. Entonces, aceptar la situación que sea, agradecerla y poder ahí ver dónde está el aprendizaje, qué es lo que necesitamos trascender en ese momento, qué es lo que necesitamos aprender para poder crecer, para poder evolucionar, para poder estar mejor. Entonces, agradecer siempre va a ser como esta aceptación en grande. Es un gran consejo. Te pregunto, Yor, en tu consultorio o cuando tenés que atender a alguien, a ver, ¿cuál han sido en estos últimos tiempos el mayor problema o la mayor preocupación de la gente que se llega? Creo que, viene como disfrazado de cansancio, de estrés, de ansiedad, de desgano, de insatisfacción y por las cosas que suceden afuera. En mi caso, la invitación es siempre a mirar todo eso que está sucediendo afuera, bueno, ver qué está pasando por dentro. Y cuando logran parar y hacer esa pausa y poder revisarse, se empiezan a dar cuenta de que sí, todo eso que están viendo afuera es lo que está pasando por dentro y es ahí donde, bueno, comienza todo un trabajo, ¿no? Y todo un trabajo personal y un proceso de autoconocimiento, de sanación, de cambios, de transformación y siempre llevan a un mejor bienestar. Las consultas a través de un inconveniente, algún problema
que se llega alguien a tu consultorio. ¿Cuánto tiempo aproximadamente lo ves? ¿Una vez por semana? ¿Cómo se maneja esto? Porque vos decís, alguien que viene con tanto estrés, alguien que viene con tanta preocupación y tanta carga, ¿cómo lo manejas? ¿Es una vez por semana, cada 15 días? ¿O la gente lo va manejando según también el bolsillo, que también por ahí a veces pasa, también es según el bolsillo de cada uno, pero eso lo vas viendo vos o lo dejás para que la persona lo termine decidiendo? Mira, en realidad lo decide la persona y yo simplemente acompaño, pero por lo general, y yo sugiero cada 15 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque no solo trabajamos en la consulta, aquí cuando vienen conmigo, sino que como que se llevan tarea, como algunos ejercicios de autoobservación, algunas preguntas, algunas meditaciones para poner en práctica. Entonces, bueno, después de esos 15 días regresan. Pero hay personas que deciden venir semanalmente, otras una vez al mes. Eso lo decide en realidad la persona. Cada uno. Depende el proceso y lo que esté sucediendo en su vida y cómo se encuentra. ¿La gente se enoja cuando le decís las cosas? Claro que muchas veces sí. Claro que muchas veces sí, y me ha pasado de personas que de pronto vinieron una vez y sí, se enojaron y después no vinieron por 2 meses y después volvieron y sí, y yo les digo, bueno, pero yo no, no estoy solo para consolarte, yo estoy para de pronto mostrarte o que vos trates de ver la realidad como es. Claro. Entonces, sí, claro que sí, me lo han dicho después. De hecho, tengo algunos testimonios por ahí que son muy graciosos con la primera vez, sí, porque es enfrentarse a esa realidad que, bueno, de pronto veníamos negando. A mí también me pasó en lo personal. Vos sabés que yo te lo preguntaba a modo de verdad, porque hay personas que se han llegado y me dicen, y fui, no, pero no voy nunca más. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue malo? No, me dijo tal y tal cosa. Bueno, pero es lo que te está pasando. Y dice, no, pero me lo dijo de una manera cruda. Y bueno, a ver, ¿cómo es la no manera cruda para no decir lo que te está pasando? Si vas a buscar ayuda, entonces si no, sentate en tu casa, tomate unos mates y fíjate cómo vos vas llevando la vida lo mejor que puedas. Claro, ahí está el problema. Lo que dice Mónica acá es querer escuchar lo que vos querés que te digan, y no es así. Es justamente poder brindar las herramientas necesarias para salir de ese problema, y ese es el trabajo tuyo. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, sé que también es parte y nuestro ego se resiste. Muchas veces nuestro ego no nos deja salir y nos resistimos a querer estar mejor y bueno, nos conviene estar como en ese lugar de víctima, de no puedo, de no sé, de a mí me pasa todo, de la queja que hablábamos recién. Sí. Entonces nos es más cómodo y bueno, por ahí no es el momento y está todo bien. Bien. ¿Sí? Cada uno decide cómo quiere vivir. Totalmente, esa es la palabra justa. Cada uno decide cómo quiere vivir. Las herramientas están, las ayudas están, pero eso es una decisión de cada una. Yor, ¿a dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando? Bueno, yo estoy en la ciudad de Río Cuarto, creo que ahí está apareciendo no sé si ese es el número, pero bueno, ahí seguramente después Moni lo va a corregir. Bien. Me pueden encontrar en las redes como Modo Pausa o como Jor Olmedo Coach, de las dos maneras, y si no, en mi celular. Buenísimo. Que también está ahí en los links de las redes. También figura el celular, es público, me escriben un mensajito de WhatsApp y yo contesto. Buenísimo. En el transcurso del día. ¿Por qué modo pausa?
Modo pausa, porque siempre digo que cuando empecé mi proceso de coaching, hice una gran pausa en mi vida, realmente hice un paréntesis, pues hice un basta, un hasta acá, puse como todo en pausa, una pausa que me duró como 6 meses de un proceso personal muy intenso, y después fue decidir, quiero vivir en modo pausa, y este modo pausa tiene que ver con el estar presente, con el estar consciente de lo que me está pasando, lo que está sucediendo y de las cosas como son. Entonces, bueno, yo le puse modo pausa. Me encanta, me encanta. Es Sí, estar aquí y ahora, es estar presente. me encanta. Ese modo pausa también tiene que ver con la templanza que Y toma a la veces, persona. y a veces no, estamos en modo pausa y no estamos en templanza, estamos enojados, pero estamos totalmente enojados y conscientes de nuestro enojo. Y eso también es estar en modo pausa. No es estar en la quietud, en la paz. No. No, no. El modo pausa es estar presente en mis 4 dominios: mental, emocional, corporal y espiritual. Estar presente y consciente de cómo estoy y lo que está sucediendo aquí y ahora. Ojalá, ojalá todos estemos en este modo pausa del otro lado, que es justamente esto, encontrar ese equilibrio que tanto necesita el alma también para poder respirar y estar tranquilos. Yor, me encantó Totalmente. tenerte, me encantó cada una de las cosas que pudiste compartir. Ojalá podamos tener muchas más charlas para que la gente sepa también que este modo pausa te va a ayudar a vivir muchísimo mejor. Totalmente. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación y cuando gusten.